Hola, muy buenas tardes, estimados amigos de los idiomas. Mi nombre es Thilo Steinbart, soy coordinador académico en Pacífico Idiomas y les doy la más cordial bienvenida a esta charla, Más allá del inglés, los beneficios de aprender otros idiomas globales. Antes que nada, me gustaría un poco explicar la dinámica. Vamos a tener una primera parte en que voy a explicar, un poco dar información sobre otros idiomas y en una segunda parte ustedes van a tener la posibilidad de hacer preguntas, pueden escribir sus preguntas sobre todo que les gustaría saber. Muy bien, entonces, el día de hoy no vamos a hablar sobre el inglés, que a lo mejor ya conocen de otras charlas de Pacífico Idiomas, sino vamos a enfocarnos en otros idiomas globales. Antes que nada, global. ¿Qué quiere decir global en ese contexto? Global es una palabra que viene de globo, ¿no? Y entonces se refiere principalmente a idiomas que se está hablando a nivel internacional, idiomas que tienen una distribución geográfica bastante amplia, que se habla en varios idiomas que se hablan en varios países, por lo cual son muy útiles, ¿no es cierto? Y entonces, el día de hoy nos vamos a enfocar, vamos a echar un vistazo a cinco idiomas importantes globales, por decirlo así, que serán el chino mandarín, el portugués, el alemán, el francés y el italiano. Muy bien, antes de echar un vistazo a cada idioma, me gustaría hacer una pregunta previa. ¿Por qué aprender un idioma? ¿Por qué aprendemos idiomas? ¿Para qué nos sirve un idioma? Entonces, y resulta que todos nosotros ya hemos aprendido un idioma, ya sabemos un idioma, que es nuestra lengua materna, que en un momento de niño hemos aprendido. Entonces, la pregunta es, ¿por qué hemos aprendido ese idioma? ¿Para qué utilizamos nuestra lengua materna? Y a lo mejor también la pregunta, ¿podríamos vivir sin saberla? ¿Podríamos vivir sin nuestra lengua materna? Pensamos, ¿para qué lo necesitamos? Por ejemplo, lo hemos aprendido de niño y en su momento lo hemos utilizado para pedir algo, una bebida, un juguete, o para decir, a lo mejor, no quiero dormir, ¿no? Cualquier información. Y entonces utilizamos palabras para esto. Es decir, hemos utilizado o utilizamos estas palabras para expresar necesidades, deseos que todos tenemos. ¿Y por qué? Somos seres humanos y además somos sociales. Y no solamente de niños o niños necesitan esto, expresar sus deseos mediante palabras, también nosotros adultos, ¿no es cierto? Imagínense, van a un restaurante, ¿por qué? Muy supuestamente quieren comer algo, ¿no? O tomar una bebida y entonces van a pedir, quiero un agua, o tecito, cafecito, una chela, lo que les guste, ¿no? Cualquier cosa. Y finalmente, el mesero o la mesera les va a traer, en caso de agua, les va a traer un vaso de agua. ¿Cómo llamamos esto? Esto es comunicación. Y esto es un principio fundamental. La comunicación y utilizamos el idioma, en este caso de peruanos, el español, ¿no? Para pedir algo. Pedimos una información o expresamos nuestra necesidad, nuestro deseo, queremos un agua, queremos tomar algo. Y al mismo tiempo, el mesero, la mesera, sabe lo que quieren, lo entiende. No les va a regresar, no sé, un juguete, un auto, sino una bebida, porque sabe instantáneamente
Ok, ¿quiere agua? Entonces voy a servir agua. Entonces, puede parecer muy obvio, ¿no? Pero finalmente es comunicación, pedir y dar información. Comunicación, en palabras o resumiendo, es nada más que el intercambio de informaciones. ¿Qué son informaciones? Informaciones, se podría decir, son datos contextualizados, datos que tienen significado, ¿no? Una información, algo que me significa, algo que se puede entender en cierto contexto. Y comunicación también tiene mucho que ver con orientación. Nos orientamos en el mundo con estructura, con categorización de cosas, ¿no? Y además, lo que es importante, no solamente transmitimos una información, sino también tenemos algo es recíproco, ¿verdad? Entonces tenemos una interacción. Y eso también es fundamental porque somos seres humanos y los seres humanos somos sociales. Entonces nos estamos comunicando, tanto los niños que se comunican con sus papás porque necesitan algo, y nosotros adultos también, todos los días. Y entonces, ¿qué necesitamos para esto? Un idioma, un lenguaje. Y estamos utilizando continuamente nuestra lengua madre y entonces esto se compone de, digamos así, es como un código, un canal, un código, utilizamos palabras, tenemos frases estructuradas mediante las cuales podemos expresar o pedir algo. Entonces, eso va a ser el enfoque. Parece a lo mejor muy banal, pero eso es muy importante siempre tener en cuenta. Entonces, ¿por qué aprender un idioma? Para comunicarnos. Y finalmente, como estamos hoy hablando, el día de hoy, sobre idiomas globales, pensando más allá de las fronteras del Perú, no necesariamente, a lo mejor se podría decir, bueno, pero con nuestros hermanos colombianos, ecuatorianos, podemos comunicarnos en español, ¿no es cierto? Bueno, sí, pero ya pensando más allá, en un país con gente de países donde no se habla español, ya necesitamos otro idioma. Pero finalmente todo queda en el contexto comunicativo. Muy bien, con este conocimiento o este punto, me gustaría ya ir al primer idioma para presentarles. Y el primer idioma va a ser el chino. El chino mandarín. ¿Por qué mandarín? ¿Existen más chinos? Sí, existen. Acerca de esto, algunas informaciones. El chino mandarín se podría considerar como el chino, entre comillas, estándar, la principal forma hablada del chino. Ahora bien, hay aproximadamente 940 millones de hablantes nativos. Es una cifra impresionante. Y además, obviamente, hay mucho más millones de gente que lo habla como segunda lengua. El chino es idioma oficial en la República Popular China, lo que conocemos como el país China. Luego la República de China, que conocemos como Taiwán. Y también en la República de Singapur, que es un pequeño país-estado en Asia que pertenece a los más desarrollados del mundo. Y además, chino es idioma oficial de las Naciones Unidas. Ahora, ¿por qué yo debería aprender chino precisamente? Veamos unos argumentos profundos, un poco el fondo, el contexto con el país China. China es una potencia, China es la segunda economía mundial y es el mayor exportador del mundo. Entonces, hay un fuerte contexto y potencial a nivel económico, es decir, en cuanto a negocios, e intercambio, y no solamente a nivel mundial, especialmente también para el Perú, China es muy, muy importante. China es el principal socio comercial del Perú.
Y no solamente como proyectos, como recientemente seguramente han escuchado, ¿no? De ese proyecto del puerto de Chancay. Existen muchos más proyectos de empresas chinas en el Perú y también en muchos otros países de América Latina. Entonces, eso nos sirve o podría servirnos especialmente de negocios. Queremos ampliar, queremos o necesitamos trabajar con empresas chinas aquí en el Perú o en China posiblemente. Y entonces tiene ese potencial, ¿verdad? Ahora a lo mejor se preguntan, bueno, pero si quiero un día negociar en chino, hacer negocios en chino únicamente, ¿cuánto tiempo me va a tardar aprender chino? Mucho tiempo. Y a lo mejor ni siquiera tiene que ser saberlo perfectamente o para hacer negociaciones en propiamente chino. A veces también nos puede servir en contextos culturales, porque idiomas siempre tenemos que tener en cuenta es algo, tiene un nexo muy fuerte con la cultura, mentalidad, y un idioma es como una clave para la comprensión de otra cultura, de su mentalidad, y a veces también una pequeña conversación con conocimientos básicos ya se puede romper el hielo, ¿no? En la presentación, y entonces eso también puede tener un efecto muy positivo, ¿no? En intercambio o en relaciones comerciales. Y ahora finalmente no solamente son los negocios, China también, que a lo mejor saben, tiene una historia muy, muy larga, de miles de años, de hecho, entonces con muchas tradiciones, muchas cosas interesantes para descubrir, la cultura y por supuesto la gastronomía. Y a lo mejor están pensando ahora en la chifa, pero hay mucho más también, no solamente la chifa o la fusión, ¿no? La comida fusión. Y entonces hay muchas cosas que se puede descubrir, la verdad, ¿no? Muy bien. Entonces, brevemente, algunas particularidades del chino, que creo que todos nosotros tenemos la idea, bueno, sí, es un idioma, pero algo que no podemos leer, ¿no? Y efectivamente, es un idioma, tiene un sistema de escritura con caracteres chinos, como por ejemplo aquí puse dos caracteres que significan nada más que buenos días. Y entonces a lo mejor también se podría pensar, bueno, pero esto se puede aprender, esto no es sumamente difícil. Y bueno, piensan 940 millones de hablantes nativos, más muchos millones, también lo pueden. Entonces, es más bien, también habría que tomar la posesión, por ejemplo, para un chino, cómo es para ellos aprender español, saber leer los caracteres latinos, ¿no? Y entonces, yo creo que es más bien, es diferente. Puede ser complejo o más complejo, menos complejo, pero es diferente. Pero acerca de la pregunta, ¿sí se puede? Yo creo que sí se puede, por supuesto. Y además, otra particularidad del chino es que es un idioma tonal. Es decir, el tono puede cambiar el significado de una palabra, lo que es muy, muy importante. Y entonces, a lo mejor, o sea, seguramente van a pensar, bueno, o conocen esa locución en español, algo me suena a chino, ¿verdad? Cuando no entendemos. Pero yo creo que si una vez ya quieren aprender y hayan aprendido un poco de chino, ya no van a decir, o van a decir esta frase, esa locución en otro sentido, ya no van a decir me suena a chino. Muy bien, continuemos con el siguiente idioma que va a ser el portugués. También algunas informaciones breves sobre el portugués. Portugués es lengua oficial en Brasil, en Portugal y en algunos países africanos. Puse aquí dos gran países, Angola y Mozambique. Hay aproximadamente 230 millones de hablantes nativos, la gran parte en Brasil, y el portugués se encuentra entre los 10 idiomas más hablados del mundo. ¿Por qué aprender portugués? Y finalmente,
quiero concentrarme básicamente al país vecino del Perú, el Brasil. El Brasil es el quinto país más extenso del mundo, el más poblado y grande de América Latina. Y también es la economía política más grande de América Latina. Y también aquí tiene no solamente por ser vecino, sino también una cierta importancia para el Perú, porque es el socio comercial más importante del Perú en América Latina. Entonces aquí también tenemos ese potencial, por ejemplo, hacer comercio con empresas brasileñas en Brasil o aquí en el Perú. Y a lo mejor están pensando, bueno, el portugués no es así como un idioma muy similar al español, hay que aprenderlo realmente. No es así de como, bueno, uno ya puede entenderse. Sí y no. Lo que sí es cierto es muy similar. Pero, como por ejemplo, el español es un idioma que las cosas se dicen como se escriben, la pronunciación. En portugués no es así. Y si me preguntan, bueno, si voy a Brasil y quiero hacer una negociación, ¿no lo puede hacer en español? Lo pueden intentar, pero yo les puedo decir, va a ser otra cosa totalmente diferente de hacerlo en portugués, en su idioma. Y finalmente también podría ser una motivación, ¿no? Al menos, a veces el gobierno brasileño también ofrece becas, ¿no? Que quieren a lo mejor estudiar en una universidad brasileña. Y finalmente, hay que tener en cuenta que Brasil es un país que ofrece una muy gran diversidad cultural, de tradiciones, música, gastronomía. Y lo que es impresionante, Brasil no es Brasil, digamos así, que se podría decir, en todas las partes son iguales. Al contrario, hay tradiciones, culturas muy diferentes, el norte comparado con el sur, con comida diferente, música diferente. Y si piensan a lo mejor un poco en, bueno, ¿qué es típico brasileño? Bueno, me suena Carnaval de Río de Janeiro. Existe en muchas otras partes también y diferente, no es lo mismo. Y hay muchas más cosas. Entonces, algunas particularidades, ya les mencionaba que entonces portugués no es así de como que se hablan las cosas como se escriben. El portugués brasileño, precisamente, tiene una muy amplia variedad de sonidos, mucho más amplio que el español, como por ejemplo vocales nasales, un concepto que no existe en español. Aquí puse algunas palabras y precisamente suenan totalmente diferente, como se puede leer. Algunos sí similares, otros no, otras palabras no. ¿Cómo se pronuncia correctamente? Les invito a los cursos de portugués en Pacífico Idiomas. Y otra cosa es acerca de falsos amigos. ¿Qué son falsos amigos en idiomas? Son así como palabras que identificamos algo muy cerca o casi igual. Amigo, te conozco, ¿verdad? Y ahora podrían decir, bueno, todas estas palabras allá que ha puesto, sí me suenan, lo entiendo perfectamente. Pero ojo, en portugués significa otra cosa. Entonces ya no está tan fácil como uno podría imaginarse. Ahora, dejamos el continente americano y vamos a Europa, con el próximo idioma, alemán. Veamos unos detalles sobre el idioma alemán. Alemán es lengua oficial en Alemania, en Austria, en Suiza, en Luxemburgo, en Liechtenstein y regionalmente en Bélgica y también en una parte de Italia, al norte de Italia. Hay aproximadamente 130 millones que hablan alemán como lengua materna, principalmente en Alemania. Y además, el alemán es el idioma más hablado en la Unión Europea y pertenece a los tres grandes idiomas europeos, que es el alemán, el inglés y el francés. Ahora, ¿por qué debería aprender alemán? Bueno,
hablando de Alemania, como el país principal del idioma, es el país más poblado de la Unión Europea y es la primera economía en Europa. Además, es la tercera economía política más grande del mundo. En este año, nuevamente, tomaron el tercer lugar. Entonces, a lo mejor sí conocen marcas, tecnología, ese ambiente, ¿no? Que saben el nexo un poco con Alemania o alemán. Y efectivamente, lo que es muy fuerte en ese contexto económico es la industria, por ejemplo, la industria automotriz, ese rubro, la industria química, la industria farmacéutica o la ingeniería mecánica, ¿no? En que hay mucho comercio, mucho intercambio en estos rubros. Y entonces, además, alemán tradicionalmente ha sido un idioma de ciencia y se sigue utilizando mucho en estudios, para estudios en áreas de investigación, ciencia, tecnología, por lo que podría valer la pena ocuparse con este idioma. Y tradicionalmente, como acabo de mencionar, una lengua de ciencia y también de literatura, de libros, que también es tradicionalmente muy fuerte. Muy bien, veamos algunas particularidades del alemán. El alemán es un idioma que tiene un sistema de declinación, flexión de sustantivos, adjetivos, pronombres, con cambios, eh, o sea que cambia mucho las formas. En esto es muy similar al latín. Personas que saben latín tienen ventajas en aprender el alemán, definitivamente. Otra cosa es que un poco el estereotipo, a veces alemán, eso no es ese idioma que tiene las palabras tan largas. Veamos unas. Por ejemplo, les puse 3 palabras aquí. Y la verdad es que todas son palabras que son palabras compuestas normalmente, que se componen y que se juntan. Veamos solo un ejemplo. La última palabra aquí, Rotweinglas. ¿Qué significa? Es una copa de vino tinto. Ahora bien, una palabra en alemán que se compone de 3 palabras. Veamos cuántas palabras necesita en español para decir lo mismo. Copa de vino tinto. Necesitan 4 palabras. Y ahora si fuera juntando todas esas palabras, la palabra sería todavía más larga que la en alemán. Entonces, en esto hay una lógica muy, muy consistente y muy clara, por lo cual, si una vez saben, estas son las partes, ya es mucho más fácil. Muy bien, y finalmente, también hay una particularidad, que a veces la gramática se dice, bueno, el alemán es más sofisticado, en algunas partes sí, es cierto, pero por ejemplo la pronunciación es mucho más fácil que la del inglés, es menos sofisticada. Y finalmente, también aquí en el Perú podemos encontrar nombres alemanes, ¿no? Sea de una tienda, de apellidos, de nombres. Puse algunos ejemplos aquí, ¿no? Y si les da la curiosidad, ¿cómo lo pronuncio? Igual los cursos de alemán son para aclarar todo. Y ahora un último comentario acerca del alemán. ¿Cómo se está acercando la Navidad? Posiblemente ustedes ya tienen su árbol en la casa o lo van a montar estos días. Y con esto tienen algo alemán en casa, porque el árbol de Navidad tiene su origen en las tierras germánicas. Con esto seguimos a otro gran idioma europeo, el francés. Veamos unos detalles sobre el idioma. Francés es lengua oficial en Francia, por supuesto, en Bélgica, en Suiza, Luxemburgo, en Canadá, al menos en una parte de Canadá, y muchos países africanos. Y hay aproximadamente 340 millones que hablan francés en el mundo, de los cuales una mayoría que lo habla como segunda lengua. Además, el francés es el segundo idioma más hablado en la Unión Europea y pertenece a los 3 grandes
idiomas europeos y además es idioma oficial de las Naciones Unidas. ¿Por qué aprender francés? Bueno, igual, Francia es la segunda economía en Europa, después de Alemania, y pertenece a las 10 mayores economías del mundo. Es decir, que también hay mucho intercambio, mucho potencial económico, eh, por lo cual podría valer la pena aprender ese idioma, pero no solamente en contexto económico, empresarial. Francia, por ejemplo, se encuentra entre los países más turísticos del mundo. Y entonces esto podría ser otra motivación. Hay mucho turismo en Francia y también de franceses, por cierto, en otros países. Y finalmente, eh, también Francia es un país que ofrece una diversidad cultural bien grande. Por ejemplo, acerca de literatura, cine, hay mucho más. Veamos también unas particularidades del francés. Francés a lo mejor tiene la idea, es un idioma que es sonoro, que suena bien, ¿no? Y tiene un sonido particular, tiene una riqueza del sistema vocálico, mucho más amplio que el español, como por ejemplo, aquí también, al igual que en portugués, el francés tiene vocales nasales, como en estas palabras que les puse, que se pronuncian de manera totalmente diferente, como se escribe, que puede ser un desafío, pero es posible, totalmente. Muy bien, y finalmente vamos al último idioma, igual europeo, el italiano. Veamos también aquí sobre el italiano algunas informaciones. Italiano es, por supuesto, lengua oficial en Italia, también en Suiza, en San Marino y en la Ciudad del Vaticano. Existen aproximadamente 64 millones que hablan italiano como lengua materna. Además, se encuentra entre los 5 idiomas más hablados en Europa, incluso superando el español. ¿Por qué debería aprender el italiano? Italia también pertenece a las 10 mayores economías del mundo. Entonces también tiene un potencial interesante, económico, empresas que se encuentran en todo el mundo, empresas italianas. Y además, lo que muy supuestamente saben, Italia se encuentra también es entre los países más turísticos del mundo. Y yo les puedo decir que Italia es algo que creo que todo el mundo debería haber ido a Italia una vez en su vida. Italia es un país maravilloso, vale mucho la pena. Parece en términos culturales un poco como un museo, un propio museo. Tanta cosa que se puede ver, que se puede visitar. Y esto va de la mano con una gran diversidad histórica y cultural que tiene ese país, acerca de arte, música, gastronomía, por ejemplo, ¿no? Y entonces se podría decir que también culturalmente, históricamente, tiene un significado. Se podría llamar Italia, más bien que remonta desde el Imperio Romano, como una de las cunas de la cultura europea y occidental. Muy bien, veamos también unas particularidades. Italiano, supuestamente, sí, también saben, es el idioma de sonoridad y melodía, cantando, ¿no? Eh, Aquí también tenemos ese fenómeno, decir, bueno, italiano, cerca de español, parecido, ¿no? Entonces no debería ser gran cosa. Pero ojo, también aquí tenemos ese fenómeno, falsos amigos. Estas palabras podrían decir, bueno, sí, entiendo, perfecto, lo conozco en español. Aquí también, lo lamento mucho, significa otra cosa en italiano. Entonces, sí tiene sus particularidades, no está tan fácil.
Y finalmente también aquí en el Perú podemos encontrar mucho, o digamos así, cosas italianas como en nombres, sea de una empresa, de personajes históricos o de muchos nombres que pueden encontrar aquí. Les puse algunos. ¿Cómo se pronuncia en italiano correctamente? En los cursos de Pacífico Idiomas lo van a aprender. Y finalmente, también, como ya les había hablado de la Navidad que se está acercando y posiblemente ya han separado, ya han adquirido su panetón. Muy bien, pero panetón, a ver, panetón. De hecho es panetone, panetone. ¿Por qué? Porque es algo italiano que viene de Italia. Muy bien. Ahora bien, para resumir los 5 idiomas, a lo mejor se preguntan, muy bien, interesante, pero ¿qué idioma aprender y qué necesito? Antes que nada, depende mucho de su motivación personal o sus necesidades. Si dicen, bueno, yo estoy trabajando en una empresa, trabajamos con empresas de Italia, de Alemania, de China, entonces podría ser un buen argumento, ¿no? A veces también la pregunta es, ¿realmente todos estos idiomas se pueden aprender? Sí, por supuesto que sí. Y también todos lo pueden aprender. No importa, si tienen 20 años, 50 años, sí se puede, por supuesto. Y una palabra clave que acabo de mencionar para esto es la motivación. La motivación es algo muy, muy, muy importante. La motivación y ganas, algo que nos impulsa, algo que decimos, eso quiero hacer, eso me da realmente, me alimenta, me gusta mucho. Y eso es una condición muy, muy, muy fundamental que también se repercute en la eficiencia, en el aprendizaje. Y luego hay una segunda cosa, eh, que a veces tiene que ver con la pregunta, ¿cuánto tiempo necesito para aprender tal y tal idioma? Y entonces, a lo mejor ya han preguntado en otro contexto un profesor y el profesor les dijo, depende, bueno, depende. Y lamento mucho, tengo que decir lo mismo, depende. Pero bueno, veamos, depende de qué, depende de qué. ¿Para qué lo necesito? ¿Qué nivel quiero adquirir? Podría decir, bueno, un idioma, ¿cuándo uno termina? ¿Cuánto tiempo tarda? Bueno, podría ser toda la vida. Y si ahora les pregunto en su lengua materna, en español, ¿conocen todas las palabras en español que existen? Me imagino que no. Y entonces habría nuevas palabras para aprender, ¿no? Pero por otro lado, ¿las necesitan? Supuestamente que no. Entonces depende más bien la meta. Quiero adquirir tal nivel, depende del objetivo. Pero finalmente, aprender un idioma es como un viaje. Es como descubriendo siempre algo nuevo. Es como descubriendo, conociendo y prácticamente nunca terminaremos. ¿No? No es así, yo como tengo 100 cosas y en un momento tengo todo. No, es más bien como algo continuo. Y hablando de eso de continuo, lo que también es muy importante que puso como segundo punto es la dedicación y la práctica continua. Eso es algo muy, muy, muy fundamental. Porque a veces hay las dudas en las clases, bueno, tomo el curso, tiene cuántas horas tiene, muy bien, entonces me reservo ese espacio y con esto suficiente, ¿verdad? Sería bueno, pero no es así. Hay que hacer mucho y hay que hacerlo regularmente. Pero, por otro lado, también es gratificante, es muy gratificante, así de como cada vez aprendiendo un poquito más, poder saber enunciar más, escribir más. Y eso es algo realmente muy, muy bonito. Ahora bien, se podría
el aprendizaje de idiomas un poco comparar con un jardín que quieren construir o tener, ¿no? Empiezan con una base, van a sembrar plantitas, flores, y entonces poco a poco va creciendo. Pero hay algo muy fundamental en esto, tienen que cuidarlo, porque si no regan, si no dan agua, entonces las plantas se van a morir. Y en idiomas es lo mismo. Y así como dejamos de estudiar por un tiempo, bueno, difícil, nos vamos a olvidar. Necesitamos siempre así ese cuidado continuo, ¿no? La dedicación y la práctica. Entonces, finalmente, esas son dos claves muy fundamentales que quiero darles como información y posiblemente ya dicen, bueno, muy bien, el día de hoy estoy aquí porque ya he aprendido el inglés y aprender inglés es una muy buena idea porque inglés es muy importante. Siendo una muy buena idea, les puedo agregar que aprender otro idioma es todavía mejor. Ahora bien, echemos un vistazo a Pacífico Idiomas, a la enseñanza. ¿Cómo se aprende finalmente en Pacífico Idiomas? Ya hemos hablado al inicio sobre el objetivo, ¿por qué? ¿Por qué utilizamos, qué nos sirve un idioma, palabras y todo? Y hemos visto que es la comunicación, ¿no es cierto? Entonces, y el enfoque es lo mismo. Básicamente, que aprendemos con un enfoque comunicativo, es decir, con situaciones como de la vida diaria, porque el principio es el mismo, básicamente cómo han aprendido, entre comillas, su lengua materna. En la comunicación, se han comunicado de niños con sus papás, ¿no? Lo han sistematizado después, ¿no? Pero han empezado a comunicarse, haciendo preguntas, pedidos, pidiendo respuesta, etcétera, y reacciones, ¿no? Verbales, no verbales también. Pero el principio es lo mismo y en esto tenemos que enfocarnos y eso es un principio del aprendizaje. También Pacífico Idiomas y luego también la interacción. Y interacción en este contexto significa que es no solamente que el profesor habla, sino que es una interacción entre el profesor y el alumno o entre los alumnos en sí, ¿no? Como una dinámica grupal para que podamos comunicarnos, para que podamos hablar, ¿no? Otra cosa que es importante, pueden encontrar en Pacífico Idiomas, es la integración de la tecnología, tanto en cursos presenciales como virtuales. Es decir, si se utiliza un libro clásico, básico, digamos así, para los idiomas, pero adicionalmente se ofrece material adicional y también utilizando la tecnología, sea del Internet, y entonces uso de aplicaciones, material interactivo, para realmente aprovechar de la tecnología que tenemos hoy en día. Y finalmente, un tercer punto sería el uso del idioma estudiado, porque nuestra comunicación está destinado a, por ejemplo, quieren aprender portugués, entonces lo mejor es, ya, vamos a hablar en portugués, o en francés, o en italiano. Entonces el uso del idioma estudiado, porque no queremos saber sobre el idioma, aunque también siempre hay detalles importantes, sino queremos utilizarlo. Para utilizarlo, tenemos que practicarlo. Ahora bien, resumiendo un poquito la oferta en grandes rasgos, ¿qué ofrece Pacífico Idiomas? Pacífico Idiomas ofrece cursos virtuales y presenciales, luego en horarios variados, por ejemplo, para trabajar y estudiar un idioma, que sabemos que a veces puede ser un problema, ¿no? No encuentro un horario adecuado o trabajo durante el día, no puedo hacer un curso durante el día. Y en Pacífico Idiomas, como a continuación vamos a ver, también van a encontrar horarios de la noche. Finalmente, en cuanto a los idiomas alemán, francés, italiano,
Tenemos la orientación a los objetivos y niveles del marco común europeo de referencia y los exámenes oficiales, ¿no? Para hacer una certificación. En cuanto al portugués, la enseñanza se orienta al examen oficial brasileño, CEPI-BRAS, que puede ser importante, por ejemplo, si quieren estudiar en Brasil. Y finalmente, tienen el nexo estudiando en una institución de prestigio de la Universidad del Pacífico. A continuación, les brindo brevemente una información comercial, que ahora vamos a esta parte. A continuación, también para aclarar dudas, próximos cursos, por ejemplo, la semana que sigue, a partir de las 7 de la noche, los niveles, luego pueden pedir la información y viendo también la modalidad para alemán, chino, portugués, francés e italiano. Y para mencionar que no era el tema o incluido en el tema de hoy, pero Pacífico Idiomas también ofrece clases de quechua. El contacto les dejo aquí, sería idiomas.informes@up.edu.pe o el número del celular a continuación para ponerse en contacto con, con los compañeros de la administración comercial. Muy bien, con esto hemos hecho un recorrido por los idiomas, por 5 idiomas, y entonces estaba viendo que Yusef, compañero, ya sea, también está presente, y entonces ahora vamos a dar el espacio para preguntas. Pueden escribir sus preguntas y vamos a tratar de contestarlas ahora. Si no va a ser posible, igual siempre pueden contactar con nosotros para hacer una pregunta adicional y tratamos aclararlo. Hola. Bueno, buenas tardes, buenas noches, Erika. Nos está haciendo la pregunta, ¿en cuánto tiempo se estudia el portugués? Bueno, tenemos un programa de portugués básicamente cubriendo todos los niveles, elemental, intermedio y avanzado, y en teoría sería posible de estudiarlo hasta en un año, en un solo año. Eso depende, por supuesto, también un poco de la disponibilidad de cursos, pero en teoría sería viable de estudiarlo en 12 cursos. También tenemos otra pregunta de Vanessa que dice, ¿cuántos niveles tiene el idioma chino? Es una muy buena pregunta. El idioma chino. El tiempo de estudio también depende, ¿no? Un poco, ¿qué quieren alcanzar? Es más tiempo. Yo creo que esto, o sea, podemos tomar como una pregunta o hacer como una pregunta puntual, dependiendo, ¿no? O sea, nivel básico, un par de cursos o un año, ya creo que ya se puede así como adquirir un conocimiento para hacer unas conversaciones. Y bueno, sería para ver un poco también las necesidades. Pero sí tiene más complejidad por la naturaleza que el portugués, por supuesto. Tenemos una pregunta acerca del costo. Con esto, Yusef, creo que nos puedes ayudar. Aló, buenas noches. Buenas noches, Yusef. Tenemos una pregunta respecto del costo del ciclo. Perfecto. En este caso, el costo por ciclo. Robert, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Te habla Yuseri Jalva de Pacífico Idiomas. El costo por ciclo es 310 soles. En todos los idiomas, el ciclo dura un mes. Las frecuencias son las mismas, lunes y miércoles o martes y jueves de 7 a 10 de la noche. Las clases virtuales se realizan por la plataforma Teams
son clases en vivo, y las clases presenciales las dictamos en la sede de Miraflores y San Isidro. Voy a juntar igual al chat la dirección de las dos sedes para que lo tengan en cuenta. Perfecto. Muchas gracias, Joseph. Vamos a ver si hay más preguntas. El curso de idioma chino incluye lectoescritura también. Voy a corroborarlo. Voy a corroborarlo con los profesores de chino. Yo creo que sí, pero sería algo para corroborar. No sé, Joseph, en este caso, si podríamos tomar los datos de Rita, en este caso, para poder posteriormente contestar su duda. Claro, el costo del libro de chino mandarín es de 190 soles y te dura todo el nivel básico, que serían los 7 primeros ciclos, entenderíamos que serían los 7 primeros meses. Ya, pero la pregunta creo que era, si incluye la escritura, ¿no? O sea, la manera de cómo escribir, yo creo que sí, pero puntualmente lo podríamos aclarar aún con los profesores, los especialistas, en este caso, de chino. ¿Cuánto tiempo me toma hablar el chino, a escribir en chino? Buena pregunta. Eso sería también algo que mejor nuestros profesores podrían aclarar. Creo que en este caso también si podríamos tomar el contacto de Mary Brown para aclararlo posteriormente. Muy bien. ¿Hay más preguntas? ¿Algo que les gustaría saber sobre los idiomas o la modalidad de estudios? Buenas noches. Los profesores son nativos. Paula, gracias por la pregunta. Depende un poco del idioma. Por ejemplo, en caso de portugués, tenemos muchos profesores nativos, brasileños, son muy buenos profesores. En otros idiomas, algunos son nativos y otros no. Así depende un poco. Luego, una pregunta a ver, la ventana está un poco chiquitita. ¿Cuál es su recomendación? Una pregunta respecto a la modalidad de estudio, cuando se aprende un idioma por primera vez, presencial o virtual. También es una buena pregunta. De hecho, se puede decir que estudiar un idioma no hay realmente mucha diferencia en cuanto al contenido, es exactamente lo mismo. Y en cuanto a la dinámica, también es lo mismo. Obviamente hay diferencias. Lo que no podemos, la tecnología tiene limitaciones, pero también tiene ventajas, ¿no? La limitación que no nos podemos ver directamente o así hacer una dinámica de mesa a mesa, pero sí también hay alternativas con que también se puede aprender de la misma manera y de la misma manera eficiente un idioma. Es un poco de gustos, pero les puedo decir que tanto de manera presencial como de manera virtual se puede perfectamente empezar a estudiar un idioma. ¿Cómo son las evaluaciones, prácticas o exámenes? Cada curso en todos los idiomas tiene exámenes, prácticas, exámenes para tener calificaciones que sirven de dos cosas principalmente. Una vez como retroalimentación, para saber, bueno, para ustedes como alumnos, cómo van, pero también, claro, para asegurar un poco alcanzando los requisitos o lo mínimo para ver, ok, he alcanzado el nivel o un mínimo que sea necesario para poder continuar, perdón. Al final de cada curso, sí, al igual que en otros contextos, habrá un examen y también habrá evaluaciones continuas. Buenas noches. Y para el quechua se usa el libro
Ya, en este caso, para caso de quechua, sí existe un libro que los profesores de quechua están utilizando. Muy bien, tenemos otra pregunta. Hay un examen internacional para el chino mandarín. Eso también sería una pregunta que tendríamos que corroborar con los profesores de chino. Luego, Rosana está preguntando por el costo de inglés. Joseph, a lo mejor podrías brindar brevemente, eso depende del programa, ¿no? Creo, Así es. información acerca de esto. Sí, en este caso, por favor, te invito a que me contactes a mi WhatsApp. Arriba te envío el enlace para poder indicar cuál es tu objetivo con el inglés, ya que contamos con diferentes programas. En este caso, Roxana, te voy a enviar nuevamente el link para que me puedas contactar por WhatsApp. Ya, perfecto. Muchas gracias, Joseph. Y tenemos otra pregunta de Jocelyn. Francés, ¿cuánto está y cuánto dura? Bueno, el costo es lo mismo como hemos visto ya para todos los cursos. También la frecuencia son cursos de aproximadamente un mes. Muy bien, ¿tenemos más preguntas? Creo que ya es todo. Más bien agradecer a todos por estar aquí con nosotros y participar en esta charla informativa. Nos esperamos en próximas charlas y pueden encontrarnos en nuestras redes sociales también para mayor información. Muchas Ya. gracias. Por mi parte, también, si eso es todo, si posteriormente tienen una pregunta, pueden contactar con Pacífico Idiomas en los canales, con los canales correspondientes. Y por mi parte, quiero despedirme ya dando el primer paso en los idiomas y darle las gracias en los 5 idiomas, que sería en este caso, xie xie, muito obrigado, vielen Dank, merci beaucoup, grazie mille.